Hola a todos, Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes, y desde la Contra TV hoy está con nosotros Daniel Lacalle, que es doctor en economía, autor de diversos libros, profesor, asesor. Su último libro es Libertad o Igualdad. Daniel, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir a tiro fijo de la actualidad. Han vuelto a mentir sobre el IVA de la luz, el gobierno. Para no variar, ¿no? Bueno, lo que pasa con el gobierno es que siempre hace lo mismo. Primero dice que no le va a subir los impuestos a la clase media trabajadora, después se escuda en falacias sobre que lo exige la Unión Europea, etcétera, lo hizo con las mascarillas y bueno, pues utiliza de las dos cosas que siempre utiliza, la propaganda y la retórica populista, porque claro, ahora dice el vicepresidente Iglesias pues que es que no se puede bajar el IVA de la luz porque hay que pagar la sanidad y la educación. No le preocupó eso para bajarle el IVA al cine, ¿verdad? O sea que, bueno, pues lo que estamos acostumbrados. Pero hay cosas que son tan sencillas de desmontar como ver la hemeroteca de Twist, si se puede llamar así, incluso de Echenique, donde decían justamente lo contrario y ahora parece que son inmunes. Son como Pedro Sánchez, que es inmune a las hemerotecas, ¿no? Es capaz No, de decir... no es que la izquierda sea inmune a la hemeroteca, es que saben que una parte muy importante de su electorado es completa y absolutamente impermeable a cualquier tipo de análisis crítico. Entonces hay una defensa del líder mesiánico y hay una defensa casi contra viento y marea de todo aquello que diga en cada momento pues el partido, pues muy típica y muy histórica, ¿no? de los partidos totalitarios, claro, como ha ocurrido pues, históricamente con los partidos de izquierda, los partidos comunistas, siempre han sido así, eran o adhesión absoluta con el líder mesiánico y su cúpula o ostracismo y purga, ¿no? Pero el populismo ha fracasado siempre y además ha demostrado un generador absoluto de miseria, de represión. Cada vez que se ha intentado aplicar, el fracaso ha sido mayor, más desastroso todavía. Sin embargo, siempre parece que vuelve, que renace, llega a España, ha llegado a tener Podemos hasta 5 millones de votos. ¿Eso hay alguna explicación más allá de la figura mesiánica, de que alguna vez la población más políticamente inculta se crean esas soflamas No es que sea políticamente inculta, es una cuestión de incentivos. El populismo y la izquierda en general acude siempre a dos cargas de profundidad. La primera es la envidia, ¿no? Como factor esencial para dividir a la sociedad, y sobre todo estigmatizar el mérito, ¿verdad? La segunda, que es más difícil de entender, es el incentivo perverso de cambiar el mérito y la capacidad de progresar gracias a lo que tú consigas al progreso por adhesión política. Entonces crean, por eso se afanan en crear redes clientelares, crean un engranaje que esté supeditado al partido porque esas personas perciben que puede haber un interés personal en estar cerca, en pertenecer a esa adhesión al político, claro. Entonces lo que crean es una especie de voto cautivo. Crean clientes rehenes. Crean clientes rehenes. Por eso, en el debate ideológico, uno de los grandes errores que comete el liberalismo, el centro derecha y que cometemos, ¿no? Es pensar que vamos a convencer con datos y con la hemeroteca, como tú dices, porque no nos damos cuenta que el objetivo de la izquierda y sobre todo de la izquierda más radical no es el progreso, sino el control. Y si no entendemos eso, entonces nunca entendemos por qué, pues cuando alguien como Javier Milei o como Juan Rayo o como tantas otras personas en un plato de televisión desmonta completamente el argumentario de un periodista o de un economista de izquierda, ¿por qué vuelve ese mismo argumentario cuando ya ha sido desmontado? Sí.
Claro. El poder del intervencionismo de la izquierda, es decir, los colectivos frente al individuo. El capitalismo sería más de tema la defensa del individuo y la izquierda busca más la colectivización. No, la izquierda lo que busca es la masificación, que no es tanto como la Mm. colectivización. La colectivización, eh, o sea, todos pertenecemos, somos individuos libres que pertenecemos también a un colectivo. Y decidimos pertenecer a un colectivo de manera libre, ¿para qué? Para progresar todos juntos, ¿no? Damos parte de nuestras opciones, las ponemos a trabajar junto con otros para apoyarnos en esa fortaleza de un equipo o de un colectivo. Eso no es como funciona el colectivismo, que es distinto, y que es la creación de una masa uniforme y sin identidad, ¿no? Que suprime la posibilidad del individuo de tener una opinión y tener una visión particular. Y de hecho utiliza para ello dos cosas muy importantes, ¿no? La primera, por supuesto, la propaganda, y la segunda es la represión. ¿Eh? Y el colectivismo lo que busca es anular al individuo, pero no busca anular al individuo en aras de un bien común, sino en aras del control. El bien lo utiliza los mecanismos democráticos y los mensajes con los que, o los objetivos con los que todos estamos de acuerdo, la mejora del medio ambiente, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, precisamente para anular los derechos de las mujeres, hacer lo que le dé la gana al líder particular con el medio ambiente, y luego, por supuesto, utilizar la represión a todo aquel que disienta, ¿no? Y en esa parte del control del Estado se incluye también lo que algunos llaman el infierno fiscal. Ahora está más de moda, por ejemplo, youtubers, gente que hace vídeos en internet, que para evitar que el Estado le meta un mordisco de la mitad incluso de sus ganancias, se va al domicilio fiscal en Andorra. Se han criticado muchos. Vamos a ver, lo de la polémica con los youtubers estos. Es el típico globo sonda. Se utiliza para conseguir que la gente se fije en un problema irrelevante, que es que uno o dos señores, son todos hombres si no me equivoco, ¿no? Sí. Pues se van o se quedan, y uno dice que lo hace, que es muy solidario, y otro dice que no lo es, etcétera, para tapar otro problema mucho mayor, que es que, y además se introduce el foco en un problema irrelevante, que es Andorra, cuando la evidencia es que los creadores de empleo, las empresas y los proyectos se están yendo ¿a dónde? A Portugal. ¿Y por qué se ha olvidado Portugal en el mensaje de la izquierda? La izquierda, si te acuerdas, se pasó un par de años hablando sobre el milagro portugués todo el día, y Portugal se ha olvidado. ¿Y por qué se ha olvidado Portugal? Porque un gobierno de izquierdas mantiene impuestos bajos, ha tomado medidas de control del gasto, etcétera, ya no entra dentro del proceso. Pero fíjate que lo que está pasando con esos señores, esos caballeros y mujeres que son youtubers, no deja de ser lo que hablábamos antes, propaganda y represión. A unos se les va a subir al trono de que son muy solidarios, etcétera, y a otros se les va a demonizar porque han decidido personalmente irse a otro sitio a tributar, que es una decisión personal. Desde mi punto de vista, un error por parte de todos ellos de expresar en público esa decisión. Me parece primero que si una persona cuyo trabajo es alcanzar la opinión, no la opinión, sino el interés de centenares de miles de personas, no debería estar diciendo si se va o si se queda o no sé cuántos, ¿no? Hablando de la desigualdad fiscal en España, se ataca mucho a la izquierda, sobre todo a la Comunidad de Madrid. A Madrid se ha llegado incluso a decir que es un paraíso fiscal. Sin embargo, no se comenta mucho sobre el foro navarro, o sea, sobre el cupo vasco, sobre los privilegios presupuestarios de Cataluña. Porque el objetivo, volvemos a lo de siempre. Si es que fíjate qué fácil es cuando te das cuenta que el objetivo no es el progreso, sino el control, es
el momento en el que te das cuenta por qué esas incongruencias, esas hipocresías que tú estás perfectamente analizando, pues son total y absolutamente normales, claro, claro, y no tienen el más mínimo problema en aceptar, por ejemplo, que de hecho lo querían proponer pues unos beneficios fiscales espectaculares para los sectores que les interesan, ¿no? No tiene ningún problema en criticar el IVA de las peluquerías y en bajarle el IVA al cine, pero no te bajan el IVA de la luz. Entonces, claro, pues, y lo mismo ocurre con el tema de Madrid. El objetivo es el control, y como el objetivo es tomar una comunidad autónoma en la que no son capaces de ganar las elecciones ni de suerte, pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Atacar a Madrid y ya está. Y eso es, ese es el modus operandi siempre, pero en todos los sitios, absolutamente en todos los sitios. Entonces, nuestro, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que estamos tratando con personas cuyo objetivo no es que a España le vaya tan bien como a Madrid, sino que a España le vaya todo lo mal que le tenga que ir mientras ellos manden. Es en la serie Juego de Tronos había un momento en el que uno de los personajes decía, su objetivo es ser el rey de las cenizas aunque tenga que quemar el bosque. Y eso es como funciona. Sí, se podría también conversar sobre quién podría ser el rey de la noche aquí. Claro, Hay varios villanos. por eso. Has afirmado sobre un posible confinamiento de marzo que sería inviable ahora porque sería un desastre económico y un fracaso sanitario. Bueno, es que lo es. El confinamiento forzoso en sí mismo es la evidencia de un fracaso sanitario. Es la evidencia de que un gobierno que es incapaz de poner unos protocolos sencillos y unas medidas claras para que funcione la economía y funcione el control de la pandemia, decide cerrarlo todo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es como una persona que es incapaz de matar las moscas que están en su casa en verano y se dedica a matarlas a cañonazos. Pues exactamente el mismo efecto, destrucción absoluta de la economía y sobre todo, y además tenemos que darnos cuenta que cuando los gobiernos, cuando los gobiernos deciden implementar el confinamiento forzoso, ya es para utilizarlo como excusa ante la evidencia de que viene un destrozo económico sin precedentes. Fíjate que eso ya ocurre en marzo pasado, en marzo del año 2020, y ha ocurrido en Argentina, etcétera. Entonces, así puedes poner bajo el paraguas del COVID-19 cosas que no tienen absolutamente que ver con ello, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es controlar y eliminar derechos individuales ante la evidencia de que no has sido capaz de poner en marcha protocolos sencillos y efectivos, que es lo que han hecho decenas de países en todo el mundo, ¿no? Bueno, el gobierno ha admitido que vienen 6 meses muy duros de crisis económica. Como el gobierno miente siempre, cuando dice 6 meses podemos esperar 6 años. Bueno, si el gobierno hace una semana decía que teníamos la recuperación más robusta de toda la Unión Europea, hace una semana, y decía que estábamos viviendo una recuperación sin precedentes, etcétera, etcétera, y una semana después está diciendo que nos tenemos que preparar para 6 meses muy duros, es porque lo que viene es mucho más duro de lo que siquiera ellos nos quieren decir. Hay una cosa que me llama la atención del vicepresidente Pablo Iglesias, que afirmó en una entrevista reciente que los ricos eran incluso peor de lo que él se imaginaba. Él siempre habla de los ricos en tercera persona, no se ha dado cuenta que uno de los más privilegiados económicamente en España es él, y de los que mejor vive. No, se da cuenta perfectamente. Pero vende el odio al rico. No, él sabe perfectamente. Es que fíjate, y volvemos a lo del control, ¿no? Fíjate qué sencillo de entender es todo ese mensaje cuando escuchas una entrevista en donde el vicepresidente segundo de este país dice una frase aterradora como que es que él está en el gobierno pero no está en el poder. Te está diciendo exactamente lo que yo te comentaba antes, que su objetivo es el control absoluto. Y claro, él piensa, si yo soy vicepresidente,
debería tener el poder sobre los medios de comunicación, sobre las empresas, debería poder decirle a las empresas qué hacer y dónde invertir, cómo y por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que hace el vicepresidente Iglesias es, ante la evidencia del fracaso de sus políticas, primero, la utilización del enemigo exterior. El enemigo exterior es fundamental para el objetivo de control que yo te digo, que es constantemente, claro, el líder mesiánico populista de izquierda, como lo hace todo por nuestro bien, por el pueblo, no se puede equivocar. Entonces, si se equivoca y lo hace muy mal, ¿por qué? Por un enemigo exterior. Un enemigo exterior sean los ricos, ¿vale? Como si él no hubiese sido encumbrado precisamente por algunas de las personas más ricas de este país en su carrera política y mediática. Pero no importa, él sabe perfectamente que él, Pablo Iglesias y su mujer, hoy son parte, no del 1% más rico de España, son parte del 0,01% más rico de España, y que además han llegado a esa riqueza no porque hayan creado empresas o porque hayan tenido mucho éxito, etcétera, sino vía adherencia política de ella con él, de él con una serie de partidos que le han encumbrado y que le han mantenido en su lugar a pesar de la pérdida de votos, y encima de la utilización como bisagra para un partido, porque encima es que una persona que no ha hecho nada más que perder votos en España, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entenderlo así. Entonces, siempre el problema son los ricos, siempre el problema son los ricos, las empresas, no sé qué, hasta en Cuba. En Cuba, ¿cuál es el problema? En Cuba, cuando tú debates con un comunista, el bloqueo. ¿Qué bloqueo hay en Cuba, un país que tiene 27 tratados bilaterales con el resto del mundo? Ninguno. Es que no es el bloqueo, es el embargo. ¿Qué es el embargo? El embargo es a los bienes de ¿quiénes? De los ricos de Cuba. ¿Y quiénes son los ricos en Cuba? Los políticos, ¿sabes? Entonces, es lo de siempre. Es que su argumentario siempre es: yo lo hubiera hecho fenomenalmente bien si no hubiera sido por... Sí, X factores. X. Fíjate, cuando no es Merkel, es ahora que la Unión Europea nos está dopando vía política monetaria, ahora Merkel no es el problema, entonces son los ricos que le han encumbrado a él, las empresas que han estado con una actitud absolutamente, no solamente diplomática, sino incluso apoyando al gobierno. Ahora las empresas también son malas. Daniel, y para terminar, una breve previsión económica para el 2021. ¿Será el año del despegue o será el año del aterrizaje forzoso? No, yo he hablado en muchas ocasiones de lo que es una recuperación en K, en forma de K, y es bien evidente, ¿no? La recuperación en forma de K es algo en lo que tú vas a ver, y lo verás en el cuarto trimestre, como el Producto Interior Bruto en agregado, pues no lo hace del todo mal, ¿sabes? Pero, claro, el aumento de endeudamiento, el aumento de gasto público lo disfraza, y el desplome de las importaciones, y vamos a ver cómo la inmensa mayoría de los sectores terminan el año 2021 peor que en el año 2020, desafortunadamente, por unas políticas en las que siguen con un diagnóstico equivocado de la economía, que es que todo iba fenomenal y que todo es culpa solamente del COVID. Pues Daniel Lacalle, doctor en Economía y uno de los profesores liberales más importantes y mediáticos de este país, muchas gracias por estar para el Club de los Viernes. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.